Vitrina Legal, tu zona de consulta jurídica, presenta los métodos de interpretación de la ley. Entrevista a Francisco Delgado. Francisco Delgado es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho en la misma casa de estudio. Es profesor de las cátedras de Filosofía e Introducción al Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Es autor de múltiples libros y publicaciones, entre las cuales destaca La reconstrucción del derecho venezolano, La idea de derecho en la Constitución de 1999, La naturaleza de la función judicial, Chavismo y derecho. ¿Qué es interpretar la ley? Interpretar la ley es determinar su sentido correcto o su sentido verdadero. Básicamente esto es lo que se entiende por interpretar la ley. Se trata de un trabajo orientado a determinar cuál es el sentido o el significado verdadero de la ley. Los métodos de interpretación de la ley serían simplemente las técnicas que utilizamos para determinar ese sentido, es decir, las formas, los cánones que se han establecido y aceptado, digamos, a través del tiempo para determinar ese sentido. Obviamente el uso de los cánones depende de qué entendamos nosotros por el sentido verdadero de la ley. Eso hará diferencias entre una escuela de interpretación y otra. Pero entendamos los métodos así, como simplemente las técnicas que utilizamos para determinar el sentido verdadero de la ley, entendiendo que queda abierta la cuestión de qué debemos entender por el sentido verdadero de la ley. Los métodos de interpretación de la ley no son técnicas de descubrimiento, sino métodos o técnicas de justificación. Esto quiere decir que utilizando un método yo no llego al sentido verdadero, al sentido que corresponde o al sentido, digamos, que considero correcto de la ley. Normalmente esos sentidos diversos aparecen cuando lo leemos desde una perspectiva, digamos, más o menos formada, científica, ¿no? La lectura, la comprensión, digamos, de la ley produce en nosotros la verificación de que hay varios sentidos posibles que se le pudieran atribuir al texto. ¿Cómo escogemos entre esos sentidos o cómo sabemos cuál es el sentido que corresponde al texto? Precisamente ahí es donde entran los métodos o las técnicas de interpretación como técnicas de justificación. O sea, nosotros no descubrimos esos sentidos utilizando un método, sino que utilizando un método justificamos o fundamentamos la conclusión de que uno de esos sentidos es el correcto, es el verdadero, es el que le corresponde. En este sentido, el método no me lleva a descubrir algo, sino que porque el descubrir algo surge de mi lectura del texto, utilizando, digamos, el conocimiento jurídico que tiene un abogado normalmente. El método a lo que me lleva es a determinar cuál de esos sentidos es el que debo atribuir, o el que debo, sí, al que debo atribuirle como la condición de ser el sentido objetivo o verdadero de la ley. Es desde esta perspectiva que se puede afirmar que no son técnicas de descubrimiento, sino técnicas de justificación. El uso de los métodos de interpretación matematiza el derecho. Bueno, no lo veo así. Creo que son, digamos, las herramientas que están definidas en estos métodos. Lo que hacen es hacer más rigurosa la actividad de aplicación del derecho. Es decir, hacen más rigurosa nuestra comprensión de la ley y el proceso de aplicación de la ley al caso concreto. Los veo más bien como técnicas cuya utilización adecuada nos permite darle más rigor a la aplicación de la ley al caso concreto, es decir, la solución que vamos a utilizar para resolver un caso va a ser mucho más rigurosa cuando utilizamos las técnicas
de interpretación, al contrario de matematizar o mecanizar el derecho, hacen más riguroso el proceso de aplicación del derecho a la solución, digamos, a la solución de un caso. Determinar el sentido verdadero de la ley utilizando los métodos de interpretación no necesariamente me da la respuesta adecuada a un problema jurídico concreto que está planteado, digamos, bajo la forma de una controversia en un tribunal. Es decir, interpretar el derecho, entendiendo interpretar como determinar el sentido que le corresponde a un texto jurídico específico, es una cosa. Resolver una controversia es otra. Para resolver una controversia yo tengo que interpretar el derecho, pero además tengo que hacer otras cosas distintas a la interpretación, porque ahí entran problemas vinculados con la coherencia del sistema, ¿no? Con la equidad, digamos, de una posible solución, con los intereses, el equilibrio de los intereses en juego. Ahí entran problemas diferentes a la interpretación. Entonces, esta diferencia me parece importante porque una buena parte de las críticas que uno ve a los métodos de interpretación tradicional en los libros de derecho, a lo que apuntan es a subrayar la insuficiencia de esos métodos para encontrar una solución adecuada al conflicto. Pero en verdad, el método de interpretación no se propone esto, es decir, su objetivo no es solucionar una controversia determinada, ni un tipo de controversia. El objetivo del método de interpretación es establecer cuál es el sentido correcto de la ley. Luego, lo que yo hago con ese sentido, en qué medida lo utilizo o no para solucionar el caso, es un asunto completamente distinto. El problema de la solución de conflictos y del método jurídico, entendiendo por método jurídico el método para solucionar el conflicto, abarca muchas otras cosas aparte de la interpretación o de la llamada hermenéutica jurídica. Si interpretar es determinar el sentido verdadero de la ley, hay una clara relación entre respeto de la ley e interpretación correcta o interpretación rigurosa, interpretación científica. El desarrollo y el uso práctico de los métodos de interpretación por parte tanto de los abogados como de los jueces o de los órganos administrativos opera como una garantía de respeto de la legalidad, porque para respetar la ley tienes que primero establecer cuál es su sentido, cuál es el significado que debes obedecer, que debes acatar, que debes aceptar como un límite de tu actuación o de tu competencia o de tu derecho. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha entre interpretación objetiva, digamos, de la ley y respeto de la legalidad. Es difícil entender cómo podrías respetar la ley en un tribunal, en un cuerpo administrativo o en la vía jurídica privada si no puedes establecer cuál es el sentido de la ley que estás obligado a respetar. Hay una relación muy estrecha entre las dos cosas. Finalmente, aparece allí la cuestión tan importante del Estado de Derecho y cómo el desarrollo de técnicas de interpretación rigurosas, objetivas, de la ley y del derecho en su conjunto es una condición absolutamente necesaria de la existencia de un Estado jurídico, es decir, de un Estado de derecho que no es otra cosa que un Estado sometido al derecho, sometido a la legalidad, puesto que es imposible que la vida jurídica esté sometida a la legalidad si cada quien le va a dar a la ley un sentido distinto, o si no vamos a aceptar como comunidad jurídica la existencia de un método para dirimir las controversias acerca del sentido de un determinado texto legal. Es decir, la existencia de un método más o menos aceptado en términos generales es absolutamente necesario para dar salida a las dudas, a las dificultades o a las controversias acerca de cuál es el significado correcto de la ley. Y al establecer cuál es el significado correcto, es decir, el establecimiento de cuál es el significado correcto de la ley, es condición absolutamente esencial para que se pueda hablar de obediencia a la ley, de respeto de la legalidad y de sujeción del Estado a la legalidad. Eso es el Estado de Derecho. Aunque es común hablar de los métodos de interpretación como si fueran técnicas independientes, el método histórico, el método gramatical, el método sistemático, el método teleológico, realmente desde su origen, es decir, desde
la concepción de estos métodos en la teoría del derecho por parte de Savigny, que es el primero que le da un cierto carácter sistemático a la teoría de la interpretación, queda claro de que estos son simplemente lo que llamamos métodos de interpretación, son simplemente aspectos de una misma actividad. Es decir, son como niveles distintos que tienes que cumplir para que de tu trabajo resulte una interpretación más o menos objetiva, más o menos fundamentada, más o menos seria de la ley que constituye, digamos, el objeto de tu duda, de tu problema. Es un error muy común, creo, entre estudiantes, entre abogados, entre jueces, el ver estos métodos como actividades aisladas. No, yo aplico el método tal, el método, por ejemplo, histórico, pero no le doy tanta importancia al gramatical o al teleológico, o yo prefiero el método sistemático. En verdad, Savigny, me parece que los grandes teóricos de la teoría de la interpretación en el siglo XX no los ven así, sino los ven como tareas que en conjunto constituyen el método de la interpretación, es decir, cosas que tienes que hacer o pasos que tienes que cumplir en su totalidad para llegar a una conclusión objetiva, es decir, verlos de manera aislada, ¿sí? Como si fuesen tareas independientes entre las que yo puedo escoger, ¿no? Y decir, bueno, yo me voy a guiar más por uno de estos métodos y no por el otro. Es un error, porque limita tus posibilidades de llegar a una conclusión objetiva, que con relación al derecho involucra tanto el análisis histórico, el análisis del lenguaje, que es el aspecto, digamos, primario y fundamental, y también el análisis tanto de la intención, el propósito del legislador, del creador de la norma, como del conjunto general del sistema jurídico. Es decir, es imposible hacer una aplicación aislada de estos métodos, o mejor dicho, se puede hacer, pero te va a llevar, lo más probable es que te lleve a una consecuencia errónea o falsa. Siempre se han visto así, como aspectos de un mismo método, es decir, en verdad solo hay un método de interpretación que tiene estos diferentes niveles.